La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Como todos los días, de lunes a viernes, estamos aquí muy contentos, siempre transmitiendo para ustedes este precioso programa que siempre provee para nuestras vidas lo que es un verdadero alimento, porque literalmente pues usamos la Biblia, la palabra de Dios. La interpretación que yo he sugerido siempre que le demos a la palabra de Dios va a depender de tu relación personal que tengas con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una palabra que es para el hombre espiritual, al hombre interior. Y conozco que hay varios tipos de hombres. El primero, el que está muerto espiritual, pues no puede entender las cosas que son del espíritu. Pero tenemos al hombre cristiano que es carnal, o sea, anda fuera de la voluntad de la palabra de Dios. Y ese hombre juzga conforme su capacidad intelectual le da a entender lo que la Biblia dice. Por eso vemos a muchas personas que acomodan la palabra de Dios a la manera de ellos, al gusto de ellos. Y eso es una situación muy, muy común hoy en día. Pero también tenemos al hombre que es espiritual, el hombre que vive siempre apegado a la palabra de Dios. No quiero decir que ese hombre no tiene defectos o no se comporta en ciertos momentos de una manera no perfecta, calificada por el hombre, ¿no? Pero ante los ojos de Dios, la persona que se equivoca inmediatamente tiene un remordimiento, tiene algo que lo incomoda y se arrepiente, pues se vuelve a conectar al estilo de vida de vivir en el espíritu. No sé si ustedes han escuchado podríamos decir esa frase: no hay hombre perfecto, o que no hay un hombre santo. Son negativas que establecieron las religiones, las ideologías, para justificar nuestro procedimiento, como nosotros hemos aprendido incorrectamente muchas cosas mal. Pero afortunadamente pues tenemos la palabra de Dios que nos ayuda. Por eso dice la palabra que el que se humilla será exaltado. Si ahorita usted me está escuchando y usted tiene un problema en su corazón, pues es muy importante que usted hable con Dios y le diga: Señor, perdóname. Esa es la esencia. ¿Por qué? Porque una vez que una persona se arrepiente, una vez que la persona se humilla a Dios y le dice: Señor, he estado hablando mal de mi hermana, de mi hermano, he estado juzgando al pastor, he estado robando, he estado mintiendo. Yo no sé qué esté pasando en tu vida. Tal vez le faltaste el respeto a tu amada esposa, o tal vez en tu trabajo no estás haciendo las cosas con agrado, con alegría. Cualquier tipo de cosas que estés haciendo, es necesario que nosotros tengamos en mente que la obra de la relación del espíritu, en relación al espíritu, al hombre que nació de nuevo, es espíritu.
Y dice la Escritura, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y eso es algo maravilloso, porque una vez que tú lo tienes, que estás unido al Señor, quiere decir, el que se une al Señor está en la misma frecuencia del Señor, porque acuérdate que Jesucristo es la palabra, Él es el verbo, Él es la palabra. Por eso la palabra de Dios es espíritu, porque Dios es espíritu. Y necesitamos todos los días aprender algo y sumar algo en nuestros corazones. Y todo radica cuando nosotros nos ponemos cara a cara con Dios y le decimos, estoy aquí. ¿Sí? Yo cuántos años oraba con Dios, pero con la cabeza agachada, o sea, como indigno. Y lo digo porque en verdad la falta de conocimiento me hizo mucho daño en muchos años. Y después el conocimiento me hizo daño porque no tenía relación con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra en sí, cuando se queda en la capacidad intelectual, pues te hace daño. Pero cuando la crees con el corazón, cuando tú comienzas a que cobre vida esa palabra en tu vida, las cosas totalmente son diferentes. Porque la Escritura nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura. La nueva criatura es lo mismo que es la esencia de Jesús. ¿Por qué? Porque de Él nacimos. Y si nosotros nacimos de Él, tenemos que saber que de Él proviene todo lo demás, la habilidad para desarrollar nuestra vida espiritual, para crecer, para disfrutar la vida. Por eso cuando vemos lo que es el reino de Dios, vemos, dice la Escritura en Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, no vamos a tener, ya tenemos un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El estado que tenemos nosotros como hijos de Dios, miembros de la familia de Dios, coherederos juntamente con Cristo, y la posición que nosotros tenemos en Cristo, te va a determinar un estilo de vida aquí en la tierra mientras tú vas caminando. ¿Por qué? Porque el Evangelio no vino aquí a la tierra para que la humanidad se acabalara. No. Jesús vino con un plan y un propósito de establecer su reino. Y así empieza. Arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero vemos el reino de una manera indiferente, no lo vemos como una realidad que ahorita esté el reino aquí en la tierra, y el reino está en la tierra. Hay muchos que puedan decir, no, yo no estoy de acuerdo en eso, no importa lo que diga quien lo diga. Jesús dijo desde el inicio de su carrera o su ministerio, que nos arrepintiéramos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, algo que es una realidad, que la cantidad de personas que genuinamente creen con el corazón, con el hombre interior, siendo ahora nuevas criaturas, es muy poca esa gente.
hay gente que no tiene el atrevimiento de decir Dios no miente. ¿Sí? Como el versículo que leí ahorita que dice en Primera de Pedro. En Primera de Pedro dice, la escritura dice, vamos a tener que hacer eso. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a... Aquí está. Aleluya, aleluya. En Primera de Pedro dice la escritura algo que es impresionante. Dice la escritura en Primera de Pedro. Es importante Primera de Pedro. Encontré. Bueno, también está en Primera de Corintios 6:17, dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Aquí está. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Sí. Y luego dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, ya el cuerpo deja de ser de nosotros. Por eso el unirnos con el Señor nos está invitando Él a vivir una vida conforme la naturaleza de lo que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios que ha venido a nosotros, ha venido por fe. Y esa palabra que ha venido a nosotros, pudimos recibirla porque es obra divina de Dios. Por la gracia de Dios somos salvos. Entonces, por esa gracia nosotros obtuvimos ese regalo maravilloso de parte de nuestro Dios, de que ahora nosotros somos en nuestro espíritu. Todo es en nuestro espíritu. Un nuevo ser. Un hombre que nació de lo alto. Un hombre o una persona espiritual, ya sea mujer o hombre, es una persona espiritual con el ADN de Dios. Que esa persona que nace de nuevo es la que tiene que vivir ahora aquí en la tierra para que pueda vivir en el espíritu. Veamos a todas las personas que se oponen a no vivir en el espíritu, o que están haciendo muchos sacrificios y esto y el otro, es para no cometer errores y pecados. Y realmente para eso vino la fe, para que nosotros, creyendo con el corazón, ejecutemos la palabra de Dios y podamos nosotros tener ahora en operación en nuestras vidas la mente de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora tenemos aquí adentro la ayuda total, sin límite, el amor sin límite. ¿Por qué? Porque habita el Espíritu Santo en nosotros. No puedes medir lo ancho, lo alto y la altura, nada del amor de Dios, no lo puedes medir, es sin límite. Y ahora está en nosotros, y ese amor es para que tú y yo tengamos el desarrollar la nueva vida como hijos de Dios.
Y eso nos otorga a nosotros una garantía grande. Esa garantía viene a darte a ti y a mí, ¿sí?, la seguridad de que es posible vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. Hermano que me está escuchando, créalo, que el plan de Dios es que usted ejerza un reino aquí en la tierra. Y sinceramente no es difícil. ¿Por qué no es difícil? Porque tenemos toda la provisión para hacerlo. Toda provisión se nos dio. Voy a leerte un versículo bíblico más que dice el por qué nosotros tenemos que andar conforme a la guianza del Espíritu Santo. Este tema que estoy desarrollando es para que muchos se den cuenta que si tú quieres disfrutar la vida como cristiano y quieres vivirla todos los días de tu vida, en medio de cualquier circunstancia, porque yo vi casos de personas que ejercían el reino de Dios, porque ya se fueron unos con el Señor, a los que he visto ya se fueron, y hay otros aquí. Yo tengo testimonio de, por ejemplo, la pastora nuestra, que el Señor permitió que su esposo se fuera para allá con él, al cielo. Y vimos esta mujer motivando a la iglesia. Esta mujer tenía un carácter, más bien una solidez en su fe, que vimos que era motivo de festejar cuando un santo se va con el Señor. Y vimos a esta mujer motivando a la iglesia. Y dices tú, ¿de dónde? Donde yo he visto a personas que casi se cortan las venas, ¿no? De tristeza, de qué voy a hacer. Y afortunadamente vemos cómo el ministerio, y por aquel que quiera ver el ministerio de la pastora Nancy Dufresne, lo puede buscar como Nancy Dufresne, lo va a encontrar en las redes sociales. Y es un ministerio que es un ministerio internacional. Ahorita ya ella es una mujer que se mueve en todo el mundo. Y ella se mueve mucho, completamente en la guianza del Espíritu Santo. Y es por eso que yo le quiero dejar saber a usted. El mismo Jesús que recibió la pastora Nancy, lo recibió usted y lo recibí yo. El mismo Espíritu Santo que tiene ella, lo tenemos nosotros. El mismo Espíritu Santo que tuvo el apóstol Pablo, lo tiene usted. Por eso es bien importante. Dice la escritura en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Todo lo contrario a lo que a las prédicas, ¿no? Una vez más, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Porque somos la misma justicia en Cristo Jesús nosotros. Por la obra redentora de Jesús vino y nos dijo: ya está hecho, tú tienes potestad, os doy potestad de hollar serpientes y echar fuera demonios. O sea, nosotros tenemos facultad de dar libertad al cautivo, nosotros tenemos facultad de sanar enfermos, nosotros ya lo tenemos, ¿no? Hay personas que me han dicho a mí situaciones como ir a orar por una persona que tiene problemas espirituales y dicen, no, pues hay que prepararnos, hay que ayunar y que esto y el otro. Yo no estoy peleado con el ayuno, ni estoy peleado con que hay que orar. Claro que hay que orar, siempre. Es una vida de oración, la vida de un cristiano. Pero me ha tocado atender casos donde estoy dormido y me suena el teléfono y me tengo que levantar y voy a tal hogar y en medianoche, en cuanto llego, voy orando en el camino, sí, voy orando y llego, pero simple y sencillamente tengo que liberar la autoridad que Dios me dio.
De Él proviene toda buena dádiva. De Él proviene la unción y el poder. Todo es de Él y para Él. Entonces nosotros simplemente porque creemos con el corazón, las señales nos siguen. Pero no creer con la cabeza. Pero esto es lo que estoy hablando, dice que porque en el reino de Dios, o sea, el estar dentro del reino de Dios, no es lo del mundo, sino la justicia de Dios, la paz de Dios y el gozo de Dios. Permanentemente Dios está en gozo y permanentemente Dios está en amor y permanentemente Dios es la justicia del cielo y de la tierra. Todos los gobiernos de la tierra están bajo la autoridad de Dios, todos, sin excepción de ninguno. Y usted podría decir, oye, ¿por qué tal gobierno es tan malo y tan cruel? Mira la gente cómo vive. Bueno, un día yo le pregunté a Dios y le dije, Señor, ¿a qué se debe eso? Me dice, ¿qué pasó con mi pueblo de Israel? ¿Por qué estuvo esclavo tanto tiempo? ¿Qué pasó con el pueblo del mismo pueblo de Israel una vez que vieron mi mano poderosa sobre ellos y los liberté? Los saqué de la esclavitud y duraron 40 años dando vuelta en el mismo desierto. ¿Por qué? Porque la humanidad siempre quiere resolver. Siempre. De una manera contraria a como Dios lo hizo. Y vemos ahorita en el Nuevo Testamento, ahorita en este tiempo que tenemos nosotros, cuántas personas ignoran a la persona del Espíritu Santo. Cristianas. Es más, van a la iglesia, cantan y todo lo que tú quieras, pero no tienen esa entrega de decir, Espíritu Santo, buenos días, te necesito. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, todo está en el Espíritu, dentro de ti. Y ahora veamos, como dice Gálatas 5:22, del fruto del Espíritu, que está, todas las características ya están adentro de ti: el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad. Todo está dentro de nosotros. Aleluya. Y vemos la condición del reino en Primera de Corintios 4:20 dice la Escritura, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Aleluya. Es impresionante cuando nosotros últimos días hemos estado en plática, yo y mi esposa, con temas diferentes. Y uno de ellos fue que a veces hemos orado por personas y no vimos que cayera para atrás, ni vimos que sudara o que se manifestara algo. No vimos. Pero sí vimos algo. ¿Qué vimos? Que hicimos por fe, oramos y liberamos el poder que Dios dice que tenemos, y lo liberamos orando por esa persona. Y la persona se va. Pero con el tiempo no podemos volver a encontrar a esa persona y nos platica esa persona. Volví con ustedes porque el día que oraron por mí, dice, pasó un fuego por mí. Algo sucedió en mí. Y sin embargo nosotros no nos percatamos físicamente hablando de las cosas, porque son cosas que son del Espíritu. Pero sin embargo me ha tocado orar por personas que estamos orando por ellas, inclusive una persona se pone atrás para que no vaya a caer de golpe o algo. Y hemos visto que por el Espíritu a mí me ha puesto Dios quitar lo que está enfrente de donde está la persona parada. Y cuando estoy orando por ella, esa persona debe de caer
para atrás cae para enfrente. Y se levanta totalmente libre, completamente libre de toda la opresión que traía espiritual demoníaca, porque es poder de Dios, pero es Dios obrando. Hermanos, todos sin excepción de ninguno, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestro diario vivir, tenemos que liberar ese poder. ¿Por qué? Porque la iglesia es la institución de Dios para ejercer el poder de Dios ahorita aquí en la tierra. Mire, estoy leyendo versículos del reino de Dios. Dice así que nosotros, dice en Hebreos 12:28, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Una vez más, así que recibiendo nosotros un reino. No dice, recibiste la denominación X. No. Entraste a un reino. Dios te puso en un reino. Y la característica de él es que es inconmovible. Nadie lo puede cambiar. Nadie lo puede mover. Nadie lo puede dar de baja. Nadie lo puede derrocar. Pegan un golpe de estado en un país y derrocan al presidente y tumban y se establece otro gobierno, ¿no? En el reino es inconmovible. El reino va a seguir. Tengamos gratitud y seamos agradecidos y decirle, Señor, gracias porque nos has hecho partícipes de tu reino. Y ayer compartía lo que está sucediendo hoy en el mundo completo. Tanto miedo, tanto pánico. Pues es la estructura del Dios de este mundo siempre. Formatear la mentalidad de los que van naciendo y como están creciendo para que vivan siempre con miedo. Para que siempre vivan con inseguridad. Siempre lleven en todo su ser el fracaso. Eso es lo que el diablo hace desde que el niño está en el vientre de la madre. Estoy hablando de personas que no tienen a Cristo en su corazón, porque hay madres que se embarazan llenas del Espíritu Santo y siempre andan en el Espíritu, hablando en el Espíritu, y vemos cuando nacen esos niños y esos niños son poderosos. ¿Por qué? Porque no permitió la madre que fuera formateado en el vientre de ella con información de fracaso, de muerte, de mentira, de destrucción. Pero la mayoría de madres que no tienen temor de Dios, que no son hijas de Dios o que no pertenecen al reino de Dios, hablan tontería y media, ven las noticias como que si adentro de ellas no trajeran una persona. Luego nace la criatura y la criatura sigue oyendo las noticias porque el papá las oye, la mamá las oye, y siempre están doctrinando a las personas. Desde que nacen, que sean fracasadas, que sean pobres, que tengan esa mentalidad de ruina. Y nosotros tenemos que vivir en una mentalidad del reino de Dios. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque nosotros somos nuevas criaturas. La nueva criatura lo puede hacer. ¿Por qué lo puede hacer la nueva criatura? Porque va a vivir en el Espíritu. Y la nueva criatura afortunadamente nació de lo alto. Y no trae ninguna información. Solamente tiene el privilegio de que cada día puede renovar su alma con la palabra de Dios. El congregarse es de vital importancia, pero en donde aprendas a vivir lo que es el reino de Dios, ¿no? Porque con el corazón se cree para justicia,
Entonces nosotros tenemos que desarrollar esa habilidad de creer con el corazón. Voy a buscar un versículo bíblico que te voy a compartir en unos momentos, pero no obstante te voy a compartir esta información. Dios desea tener una relación personal contigo y en Ejército de Amor puedes encontrarlo. Somos una iglesia con el propósito de enseñarte y capacitarte en la palabra de Dios para vivir y ejercer con poder y autoridad el reino y el sacerdocio que Dios ha establecido en nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo para vivir el todo de su palabra aquí en la tierra. Ven, te esperamos con toda tu familia los martes y jueves a las 7 de la noche y domingos a las 2 de la tarde. Estamos cerca de ti, en el 498 West Missouri Avenue, Phoenix, Arizona, 85013. Visítanos en ejercitodeamor.org. El Ministerio Ejército de Amor y el programa Fe Sin Barreras agradece a los socios en oración. Atención, atención, para usted que desea ser colaborador del Reino de Dios, como promotores a la formación de discípulos de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Ejército de Amor le da la bienvenida a aquellos que abren las puertas de su casa a su familia, a sus amigos y vecinos. Los invitamos a ser parte y disfruten de nuestros servicios virtuales en vivo los días jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde, hora de Arizona, a través de nuestra página www.ejercitodeamor.org o en nuestro canal de YouTube. Dios, a través de la Iglesia Ejército de Amor, está poniendo esto a su alcance. De modo que si alguno está en Cristo como nueva criatura, tiene nuevos tiempos. Disfrútelos meditando en su palabra. Un consejo del pastor Eduardo Urrea. Las voces sobre las distracciones que hay en mí. El deseo de Radio Vital es el privilegio de proclamar que el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, reina, reina. Radio Vital, el complemento de tu vida. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Radio Vital, el complemento de tu vida. Palabra vital. Palabra vital. Si te enseñan bien la palabra, creerás en la palabra. Si crees bien en la palabra, pensarás bien en la palabra. Si piensas bien en la palabra, hablarás bien la palabra. Si hablas bien la palabra, recibirás las bendiciones de la palabra. Radio Vital. Todo pasará, mas tu palabra permanecerá para siempre. El creyente en la palabra de Dios y en Jesús tiene promesas garantizadas. Y para el creyente es un privilegio hablar de las promesas de Dios. Pero es muy diferente que confiese para mí mismo las promesas, porque entonces veremos manifiestas en nuestras propias vidas la manifestación de las promesas. Pastor Eduardo Urrea. ¿De qué me valen las riquezas si no te tengo a ti? El mundo no tiene principios. Es cruel allá afuera. El mundo no pelea justo, pero nosotros no vivimos o peleamos nuestras batallas de esa manera. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Las herramientas de nuestra profesión no son para mercadeo o manipulación, pero son para la demolición de la cultura completa y masivamente corrupta
Usamos nuestras herramientas de Dios para destrozar filosofías torcidas, derribando barreras erigidas en contra de la verdad de Dios, acomodando todo pensamiento y emoción e impulso suelto a la estructura de vida moldeada por Cristo. Nuestras herramientas están listas para despejar el terreno de cada obstrucción y construir vidas de obediencia a la madurez. 2 Corintios 10, 3, 6. Traducción de la versión El Mensaje. Continuamos y saludo a mis hermanas, a mis hermanos que se encuentran en diferentes lugares allá en México, Canadá, Estados Unidos, y también tenemos hermanos, hermanas en otros lugares que no están en sintonía en Facebook, pero están a través de las diferentes plataformas. Y fíjense qué privilegio tenemos de poder nosotros tener la certeza de disfrutar un reino aquí en la tierra. El tema del reino es un tema que es la base, es el fundamento de la vida nuestra, porque hemos recibido al Rey. Y todo aquel que ha recibido al Rey e ignora el reino, no puede existir un rey sin su reino. Y la realidad es que, sin embargo, se han acomodado ideologías para garantizarse ellos mismos la salvación y la vida eterna. Pero nosotros, que creemos en el Rey y creemos en su reino, y que somos parte de su reino, estamos obligados a vivir, escúcheme bien, estamos obligados a vivir un nuevo sistema totalmente. Y ese sistema es en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Él es el que da continuación al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y venir a nosotros. Jesús viene a través de su Espíritu a nuestras vidas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo operan en el mismo proyecto. Y ahora vemos que el Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos, instruirnos, capacitarnos, y que la palabra de Dios tenga esa vida en nosotros. Yo veo a muchos hermanas y hermanos que saben Biblia, pero a la hora de ser hacedores de la palabra de Dios en todos los aspectos, hay un pero y no cumplen con lo que están participando en lo que dice la palabra de Dios. No, voy a leer un versículo que recibí de nada más y nada menos de mi amada esposa. En Hebreos 12:28, la Biblia de la Pasión, dice: ya que estamos recibiendo nosotros nuestros derechos a un reino inquebrantable. Fíjate, derechos de un reino. Santo Dios. Debemos estar extremadamente agradecidos y ofrecer a Dios la adoración más pura que deleita su corazón, postrando nuestras vidas en absoluta rendición, llenos de asombro. Aleluya. Ofrecer a Dios la adoración más pura que deleita su corazón, postrados nuestras vidas en absoluta rendición. Y fíjate, hay una profundidad tremenda en cómo lo expresa esta versión Pasión. Nadie está obligado a hacerlo. Nadie.
Porque el reino de los cielos es amor, opera en amor. Hay gente que a fuerzas quieren que otras personas sean cristianos, pero conforme los rituales de su organización. Yo he atendido a personas que aprendieron todos los rituales de su organización y con la Biblia en la mano les muestro yo que no tiene nada que ver todo lo que aprendió con la realidad de lo que es el reino de Dios. Todo aquel que hable de Jesús y que Jesús es su Señor y el reino no está en su vida, algo está excelentemente mal. Tal vez no concuerde lo que dije, pero sí entendió. Lo que quiero que entienda es que todos estamos expuestos a vivir un reino y tenemos que conocer la política de ese reino. Tenemos que conocer el gobierno de ese reino. Tenemos que saber la cultura de ese reino. Tenemos que saber el propósito. ¿Por qué estás tú en ese reino? Porque tú estás por un propósito dentro de ese reino. Y la mayoría del reino, de los que somos miembros del reino, tenemos que vivir totalmente libres, espiritual, mental, emocional y físicamente. ¿Por qué? Porque tenemos que caminar en el espíritu. Y ahora entro en materia. Estaba ahorita compartiéndote versículos en Juan 18:36. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Sí? O sea, Jesús les hablaba para que entendieran. Si mi reino fuera de aquí de la tierra, pues tuviera mi ejército de aquí de la tierra. Tuviera mi reino aquí en la tierra, mi castillo, mi servidumbre, mi dominio terrenal de tierra. Pero llegó el dueño del mundo completo. Dios le dio al hombre que se enseñoreara de todo. Y eso es algo que es muy tremendo para el hombre. Entonces nosotros estamos en una etapa ahorita de un despertar. ¿Dónde lo leí? Creo que aquí. Aleluya. Bueno, lo buscamos. Es un versículo. Acá está. Gloria a Dios. Esto que voy a leer, quiero que ponga mucha atención por lo que está pasando actualmente en el mundo completo. En Mateo 24:14. Hoy vemos que la persona que no está viviendo en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pues se está siendo turbada por la información que tenemos tan rápida. Cualquiera que inventa una mentira la pone bien hecha la mentira, con imágenes y estadísticas, en menos de no quiero hablar mal de eso, pero es necesario que hablemos. Que cualquiera, hasta un chamaquito, un niño, un jovencito que sabe usar las inteligencias, hace una historia de drama que está pasando en el mundo y en un clic, ¡pum!, lo pasa a todo el mundo. Y la gente que no sabe depender de Dios y de su palabra, y que no vive en la palabra y que no está dentro de ese reino, esa persona anda turbada. Esa persona
Y ya viste lo que está pasando acá, y ya viste que acá, y mira que ya están haciendo esto, que ya están haciendo, o sea, totalmente desenfocado de lo que es la vida del reino de Dios. Y esa es la estrategia del diablo. Mira, hay personalidades reconocidísimas en el mundo, instrumentos del diablo, son instrumentos para desenfocar a multitudes, y esas multitudes no se vayan al cielo, sino se vayan al infierno. ¿Por qué? Porque de esa manera alimentan a las personas de miedo. ¿Cuáles son las 3 características del diablo? Muerte, mentira y destrucción. Esas son. No, que el mundo ya se va a acabar, y que esto y que el otro, y andan, inclusive hay iglesias completas de que ya están haciendo cosas. Vamos a hacer vigilia porque el mundo se va a acabar y tenemos que estar bien con el Señor. Pero mira lo que dice la Escritura en Mateo 24:14. Dice, este evangelio del reino se predicará en todo el mundo. No dice que vamos a abrir denominaciones en todo el mundo. ¿Cuántas se han abierto y cuántas se han cerrado? Pero el reino persevera. ¿Por qué? Porque es inconmovible, nadie lo puede mover. Y este es el evangelio del reino. Son las buenas nuevas que bajaron del cielo aquí a la tierra. Se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Así que mientras se hagan pedazos y andan haciendo lo que se hagan haciendo y no llegue el evangelio del reino a todo el mundo, no llegue el fin. ¿Qué vale que haya terremotos? ¿Qué vale que haya inundaciones? ¿Qué vale que haya guerras? Haya lo que haya, no va a determinar que ya es el fin. Lo que va a determinar que el fin llegó es cuando el evangelio del reino haya llegado a todas las naciones. Y usted lo puede leer en Mateo 24:14 y puede irle a decir a su pastor lo que yo estoy diciendo. Y léale usted 24:14 de Mateo para que su pastor no esté hablando mentiras. ¿Por qué? Porque es muy fácil tener a la gente con miedo. ¿Por qué con miedo? Si Dios no nos mandó a manipular a las personas, Dios nos mandó a dar libertad a los cautivos, que sanáramos los enfermos, que echáramos fuera los demonios. Por eso es bien importante que usted debe tener una iglesia de palabra y de espíritu, y cuando la tengas, cuídala con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu billetera. ¿Por qué? Porque si tú no... Mira, muchas personas yo veo que negocian con Dios sus finanzas y no agarran aviada, porque a mayor conocimiento Dios te demanda más. Por eso necesitas ser muy honorable con Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? No podemos ser tan espirituales. Tal vez te molestes conmigo, pero ¿sabes qué? Te estoy diciendo la verdad. Es mejor ser transparentes con Dios, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Biblia. Pero Dios no miente. Y Él dice que Él honra a un tipo de personas, a los que le honra, en espíritu y en verdad. Por eso te digo, sea fiel con Dios. Vaya a la iglesia con pasión. Dé sus diezmos con pasión. Ofrende con pasión. Aparte usando la capacidad de que es miembro de un reino. Y que no estás... fíjate, si tú crees en Jesús y crees en el reino y crees que el uso del dinero es para ciertas cosas que a ti no te agradan. Una vez a mí me dijeron, hace muchos años, oye, ¿por qué tú das dinero a la iglesia? Le digo, porque yo voy al baño y hay papel de baño. Vengo a la iglesia y hay aire acondicionado. Le digo, hay sillas cómodas. O sea, hay todos los servicios que necesito.
Y me dice, pero hay mucho dinero que el pastor, esto y este otro y este otro. Y yo le dije, ¿sabes qué? Ese es asunto del pastor. Él es responsable de sus actos. Le dije, nosotros somos responsables de nuestros actos. Yo quiero que Dios a mí me cuide y me proteja tanto espiritual como financieramente. Y yo no quiero problemas. Yo lo que quiero es aprovechar la oportunidad que me dan de tener el privilegio de vivir dentro de un reino inconmovible y vivir una vida poderosa. Por eso, todas las personas que tenemos en nuestro corazón el deseo de vivir una vida feliz, no tenemos que hacer lo que queremos, sino hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué es hacer? Pues vivir guiados por el Espíritu Santo. Y no pasarnos de vivos con las cosas de Dios. Yo les he dicho a personas, no juegues con las cosas de Dios. Una y otra y otra. Ahorita me están oyendo personas que me oyen a la secreta, no me quieren oír por medio de donde nos identifiquemos. Pero a ti te estoy hablando específicamente, a ustedes les estoy hablando. ¿Por qué? Porque, hermanos, esto no es juego, hermanos. Esto es algo muy serio. El Rey de Reyes y el Señor de Señores, el dueño de todo el universo, estableció una iglesia. Sobre esta roca edificaré la iglesia. Y ahora que Él es el Señor de la iglesia, Él es el que edifica la iglesia. Ya de una vez por todas puedo decir lo que veo, que hay personas que dicen, basta, hasta aquí. Una vez me habla una persona y me dice, pastor, era una dama, este día abandoné a mi esposo. Era una persona que vivía con un sufrimiento constante. El hombre malo, perezoso, desobligado, golpeador, bueno, todos los... Y llegó el día donde la mujer abandonó, dejó. Y le dije, es una decisión, le digo, que tuviste que tomar a pesar de que tú le amas, por el bienestar tuyo. Y le digo, nomás ora por él, por esa persona, le digo, porque está actuando de una manera guiada por espíritus del diablo. Y tú, conságrate, apártate y conságrate, mantente firme con el Señor. Y Dios te va a exaltar, y Dios te va a cuidar, y Dios se va a encargar de ti. Y me he dado cuenta que ese tipo de personas dicen, hasta aquí. ¿A quién le gusta andar batallando con problemas? A nadie. Pues hasta aquí. De cualquier tipo de problemas tú lo puedes parar. ¿Cómo? Hasta aquí. Y conságrate. Consagrarte quiere decir santificarte, quiere decir apartarte. Deja que Dios gobierne tu voluntad, tu inteligencia, tus deseos, tus emociones. Todo en base a la palabra. Y no discutas con Dios ningún tema. Hágase su voluntad y no la nuestra. En todas las áreas, no nomás una, todas. Una de las cosas más importantes de nosotros es que nosotros mantengamos nuestro corazón genuinamente libre de todas las cosas que no pertenecen a nuestro Dios. Y puedes disfrutar la vida de la manera que Él desea. En esta versión me encontré el mismo versículo que leí ahorita en la versión NB grande, B chica. Las buenas nuevas del reino serán proclamadas en todo el mundo, para que todas las naciones las oigan,
y solo entonces vendrá el fin. Hermanos, hay que enfocarnos en lo que Dios dice en su palabra, y te quiero garantizar algo. Si usted tiene una iglesia de palabra y de espíritu y no la estás honrando como Dios quiere que la honres y que la cuides, te digo de todo corazón, ponle atención a eso. Pero si usted no tiene una iglesia de palabra y de espíritu, ore a Dios y dígale: Señor, necesito una iglesia donde congregarme, necesito donde aprender a vivir la palabra de Dios. Necesito practicar el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo te estoy invitando, ¿por qué? Porque ya llegó el tiempo donde se está despertando, hay un despertar espiritual. Y te invito a que leas el capítulo 8 de Romanos en tu casa, calmadamente, y cuides la manera de proceder. Tiene que ir paralelo tu espiritualidad y tu comportamiento. Esa es la manera de desarrollar. No ser tan solo oidores, sino hacedores. Y tú estás dentro de un reino. El Espíritu Santo, no corras, deja que Él te guíe paso a paso. En todas las áreas. Y vas a darte cuenta de que va a haber un cambio. Te profetizo un cambio. ¿Por qué? Porque sé que Dios obra de una manera impresionante. Mi amiga y mi amigo, mi hermano que se encuentran en diferentes lugares, les digo hasta pronto, los amo, y siga adelante, siga cuidando su corazón. Cuide su corazón, sobre toda cosa guardada, cuida al hombre interior. Porque de ahí habla esta boca. Cuando tú cuidas al hombre espiritual, te vas a callar en palabras que no son de edificación. Y vas a decir: no, si no voy a hablar algo que edifique, hablo algo que sea de provecho, no lo voy a hablar. ¿Pero por qué? Porque ahora estás actuando en base al comportamiento y la formación que Dios nos dio para ser miembros de ese reino. Mi amiga, mi amigo, mi hermano, bendiciones, los amo y los espero el próximo programa. Bendiciones. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.